bien. El día de hoy vamos a tener una sesión muy importante y muy significativa relacionada a algo que ya se hacía tradicionalmente en la medicina, de que la medicina es medicina, y es lo referente al trato humano. Ese trato humano que al paso del tiempo se ha venido olvidando, que ha dado pie a la evolución de la medicina, un gran avance científico y tecnológico, pero que ha dejado a un lado el aspecto humano, que es la actividad y la parte esencial de la práctica médica. Y no solamente en la relación médico-paciente o paciente-familia-médico o el enfermo como ser humano, sino que también esto se debe de extender y se ha extendido a todos aquellos y a todas aquellas que están involucradas en la atención médica. Y bueno, en relación a esto, el doctor Enrique Ruelas ha trabajado intensamente en esto, uno, al inicio de su trabajo como promotor de la calidad y seguridad de los servicios de atención, y ahora, sumado a esto, ha dado este nuevo giro que es muy importante, que es la atención humana. En este simposio vamos a ver este tema de gran importancia, y este simposio es titulado Atención humana a los pacientes, pasado, presente y futuro. Por la invitación para participar en una de estas sesiones nuestras de cada año en la Academia Nacional de Medicina. A manera de introducción, quiero hablar de confusiones y definiciones. Imaginemos la siguiente escena, aquí, en el auditorio. Un grupo de médicas y médicos a quienes preguntamos directa y concretamente: defina usted qué es un infarto agudo del miocardio. O defina usted qué es gastritis. Se levantarán varias manos de inmediato y empezaremos a escuchar respuestas, sin duda, rápidas y precisas. A continuación, en la misma escena, preguntaríamos: díganme ustedes, ¿qué es atención humana? Y lo que veremos en esa escena son miradas encontradas de desconcierto, para empezar. Y las manos aparecerán después. De aquellos que levanten las manos escucharemos duda, circunloquios y confusión. Si el infarto agudo del miocardio o la gastritis se pueden definir tan claramente, porque se han enseñado desde la escuela a los futuros médicas y médicos, ¿por qué no puede existir lo mismo cuando preguntamos qué es la atención humana? ¿No es acaso tan o más elemental saber qué es la atención de un humano que la atención de una gastritis o de un infarto de ese humano? ¿Por qué entonces no tenemos la respuesta en la punta de la lengua? Y en torno entonces a la atención humana vivimos en medio de confusiones. Se utilizan de manera intercambiable términos como empatía, compasión, humanismo, calidez, trato digno, atención humanizada. Cuando se habla de infarto, punto. De gastritis, gastritis. Aquí se habla de 6 términos diferentes para tratar de explicar uno muy concreto: cómo dar atención humana a una persona. Si hablamos de empatía, la definición del diccionario es capacidad de identificarse con alguien y compartir sus sentimientos. En términos coloquiales, ponernos en los zapatos del otro. ¿Es eso suficiente para dar una atención humana? Si al otro le duele, si el otro sufre, yo sufro, a mí me duele, ¿es eso suficiente? ¿Es eso correcto así? Cuando hablamos de compasión, significa sentimiento de pena, ternura y de identificación ante males de alguien. En español no nos gusta sentir pena y ternura por un paciente. Al paciente tampoco le gusta que sintamos lástima por él o por ella. Sin embargo, en inglés se utiliza compasión y se utiliza constantemente, pero la diferencia es profunda, está arraigada en la cultura de las poblaciones, de las personas. Compasión en inglés significa simpatía consciente del sufrimiento de otros con el deseo de aliviarlo. Esa última parte está incorporada en la definición misma del concepto. No lo tenemos en español, no lo tenemos en nuestro idioma.
En consecuencia, no nos gusta utilizar la palabra compasión, aunque la utilicemos, sabiendo que en el fondo no es lo que quisiéramos decir. Si hablamos entonces de empatía y compasión, yo diría que tendríamos que mezclar las dos. Y en español utilizar empatía proactiva, esto es sí, la empatía con el deseo de ayudar, pero tampoco existe en español como. En este trayecto hay un hilo conductor en las manifestaciones humanas, hay un hilo conductor en lo humano. Vargas Llosa, en su libro La civilización del espectáculo, escribe: las ciencias progresan, como las técnicas, aniquilando lo viejo, anticuado y obsoleto. Para ellas, el pasado es un cementerio, un mundo de cosas muertas y superadas por los nuevos descubrimientos e invenciones. Las letras y las artes se renuevan, ellas no se aniquilan, son pasado, se construyen sobre él, se alimentan de él y a la vez lo alimentan, de modo que a pesar de ser tan distintos y distantes, un Velázquez está tan vivo como Picasso, y Cervantes sigue siendo tan actual como Borges o Faulkner. He invitado también a la licenciada Ángela Piedad González, invitada a la Academia Nacional de Medicina, licenciada en Letras. Ella se sumó hace ya unos años cuando iniciamos la cruzada por esta atención humana en salud y propuso la creación de un podcast que se llama Causa por una causa, esto es, la certificación en atención humana por una causa, la atención humana. Y ella ha sido la responsable de integrar la literatura con la atención humana. Hoy nos hablará de esta exégesis de la atención humana en la literatura. Continuamos ahora, licenciada Ángela Piedad González, por favor. Buenas tardes a todos. Gracias, doctor Ruelas, por la invitación y a todos los demás que tuvieron el arrojo de estar aquí esta tarde, la voluntad. Bueno, ya les adelantó también el doctor Ruelas de qué voy a hablar y la razón por la que lo hago. En concordancia con eso, pues los obligaré solo a escucharme. Hace un año, el doctor Ruelas y yo iniciamos un producto sonoro con el fin de difundir historias de interacción entre médicos y pacientes y temas afines, surgidas de la literatura universal. Lo titulamos Causa por una causa. Lo propuse convencida de que la atención humana tiene su contrapunto en el arte, pues este es una forma de conocimiento, una muy sofisticada forma de conocimiento. A continuación haré una suerte en términos musicales de divertimento o tarantela, en la que uniré algunos de los capítulos de Causa por una causa para intentar narrarlos como una sola historia. Ser humanos con los pacientes y sus familias es la nueva frontera, es el lema de Causa. En efecto, al futuro siempre llegamos tarde. En 2010, Ray Bradbury decía en una entrevista que a menudo, para hablar de ciencia ficción, empleo la metáfora de Perseo y la medusa. En lugar de mirar cara a cara la verdad, miras por encima del hombro su reflejo en un escudo de bronce. Luego, empuñas tu espada y cortas la cabeza de la medusa. La ciencia ficción pretende mirar hacia el futuro, pero lo que en realidad mira es un reflejo de lo que tenemos ante los ojos. En Crónicas Marcianas, una casa automatizada, abandonada por sus habitantes, se consume en el fuego el 5 de agosto de 2026, al tiempo que produce pancakes sin control. Al fondo suenan las disonancias de la música de George Ligeti como engranes rotos de una máquina descompuesta.
acompañando a la voz robótica de la casa, repitiendo la fecha y las labores que hay por hacer ese día. Una voz que busca emular la voz humana, la misma que hoy nos da los buenos días y nos indica las rutas del tránsito, la misma a la que le preguntamos a qué corresponden nuestras dolencias orgánicas y es capaz de darnos un diagnóstico, y a la que recurrimos porque nos trata mejor que el médico al que fuimos la última vez. Y es que este médico estaba agotado, porque sí, todos estamos cansados, y no es nuevo para los médicos. Bulgakov nos dejó por escrito el relato autobiográfico titulado Una tormenta de nieve, cuando en lo profundo del invierno ruso fue arrastrado a ver a un paciente en su casa en una ciudad de provincias, y en el camino casi muere al ser emboscado por unos lobos. No salvó a la paciente que no tenía esperanza, pero por milagro salvó su propia vida. Termina riendo en la bañera, ríe amargamente, sabiendo que mañana se repetirá la misma historia y que aún sumido en el peor de los agotamientos volverá a acudir al llamado de los pacientes. Pero no todos son risas amargas. Reímos todos gracias a Molière, que tuvo a bien dejar la tragedia y crear la comedia moderna para darnos a Tartufo, al médico a palos, al enfermo imaginario, pobre hipocondriaco, en las garras del doctor Purgón, que nos desternilla de risa. Reímos y cantamos con el doctor Malatesta y farfullamos con el doctor Bartolo y su trabalenguas en el Barbero de Sevilla, porque desde el siglo XVII a la fecha, la ópera bufa no ha dejado médico con cabeza. Pero cuidado con reír tanto, que nos puede dar un mal aire. Sabemos que existen las enfermedades por espanto, por muina y empacho, y esas no las puede curar cualquier médico por muy hipocrático que se diga. Y entre las andanzas a la intemperie, ninguna como Palinuro de México, célebre prófugo de la Escuela de Medicina, gracias a la cual, de Fernando del Paso, célebre prófugo de la Escuela de Medicina, gracias a lo cual nos legó aquella maravillosa novela, donde su personaje deambula por las calles de Londres, al tiempo que se rebela contra sus órganos, y nada menos que en la voz del doctor Enrique Ruelas, advirtiéndole a su hígado, a sus riñones y a su cerebro que no les dará el gusto de dejarlos morir. Mientras tanto, en el Támesis resuenan las flautas y trompetas de la música acuática de Händel y él entra en una cabina telefónica para seguir despotricando contra la diabetes mellitus y la tifoidea. Ese mismo Támesis, por el que también deambuló Virginia Woolf muchas veces cargada de sus dolencias y enfermedades mal tratadas por médicos cretinos que a falta de recursos le sacaban las muelas. Males que convirtió en el ensayo titulado Sobre estar enfermo y donde nos advierte que las palabras conocidas no son suficientes para expresar el dolor, que hay que inventar nuevas palabras. Y aún con esa imposibilidad, su discurso viaja hacia nosotros y nos conmueve. Y si de palabras se trata, aceptemos que el médico las requiere como su instrumento más valioso, porque el paciente las recibe como materia sanadora. ¿Acaso los ensalmos no lo demuestran? Las fórmulas mágicas y las instrucciones del médico surten los mismos efectos en el doliente, que además de píldoras necesita de una frase de su médico para creerlo. Como Paracelso, que poseía la palabra secreta para hacer surgir una rosa al final del relato de Borges. Jorge Luis Borges es enamorado de la alquimia y también de las literaturas germánicas. En su ceguera proverbial habrá memorizado los poemas del poeta Scardanelli, antes Hölderlin, quien había sido abandonado a su suerte en un hospital para alienados y fue rescatado por Zimmer, un humilde carpintero, dándonos una lección de humanidad. Zimmer lo acogió en una torre de su casa, gracias a lo cual el poeta pudo terminar de labrar su obra. Este ejemplo del amor al prójimo y trato humano con los enfermos mentales, paralelo al famosísimo caso de Vincent Van Gogh y su hermano Theo. Gracias a él tenemos noches rutilantes, girasoles y cafeterías en las calles de Francia, donde la música al piano de Satie golpea las baldosas como gotas de lluvia. Esa Francia que Balzac inventó para nosotros en el siglo XIX, con la estampa de todos sus estereotipos y uno en especial, el médico Bianchon, a quien dotó de pericia, calidez y empatía, tanto que lo llamó a su propio lecho de muerte.
Bianchon, el médico ejemplar que en esos momentos solo Balzac podía ver y que nos recuerda que el mundo de la percepción no es el mismo para todos. Nos lo demuestra el hombre que confundió a su mujer con un sombrero a la hora de salir del consultorio de Oliver Sacks en Nueva York. Un músico quien, habiendo perdido la conexión entre las imágenes y sus referencias, recibió como indicación del célebre neurólogo la música como guía para seguir en el mundo y como alimento. Si de guía se trata, las cruzadas son el mejor ejemplo de ellos. Marcel Chauve nos entregó en hermosas miniaturas la leyenda de la cruzada de los niños. Una vez que todas las cruzadas postraron sus armas, Dios evocó a las almas para que acudieran en busca de Tierra Santa, las almas puras. Como hoy, que agotada la ciencia y la técnica de la medicina, se reclama la presencia de lo que hace a los seres humanos. ¿Acaso sea un reto épico, la epopeya de la medicina en el siglo XXI? Volver a aprender a ser humanos. Y hablando de epopeyas, la Odisea es ineludible. Ulises, con todos los vientos en contra y luchando contra la furia de Poseidón, nos demuestra que el ingenio, la valentía y la tenacidad son armas infalibles y nos sirve como símbolo para decir que la atención humana es la Ítaca del siglo XXI. En 1905, Gilbert K. Chesterton escribió El Club de los Negocios Raros, una colección de relatos que gira alrededor de un club al cual, para pertenecer, es necesario haber inventado una profesión o industria absolutamente nueva. ¿Acaso nadie en nuestros días podría adjudicarse la invención de la medicina, pero sí una forma nueva de ejercerla? Y si el oficio de la medicina se transformara tanto hasta ser irreconocible, siempre quedará la literatura para dar cuenta de su historia. Porque aún siendo ficción, es más real que la propia realidad al pertenecer al mundo de los símbolos. Porque no existe una verdad absoluta. La literatura nos ofrece muchas formas de la verdad. Todo esto ha ocurrido a lo largo de un año. Parte de todo esto ha ocurrido a lo largo de todo un año, en una cadena sonora, mientras dos muchachos de cabellos largos interpretan una canción en la armónica y la guitarra en un viejo barrio en una ciudad perdida. Esto. Gracias.